Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra semana 2 del módulo 7. Mi nombre es Arlet Ivonne Macedo Ortega y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta sesión, chicos, vamos a hablar un poco de cómo contestar el foro de integración, perdón, el foro de aprendizaje. Ya me estoy yendo a la semana 4, en donde sí vemos un foro de integración. Pero en esta semana vamos a hablar un poco de cómo contestar ese foro de aprendizaje, para lo cual veremos algunos ejemplos de preguntas. También veremos un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 3, de cómo contestar la actividad integradora 4 y algunos asuntos generales. Vamos a empezar. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que yo voy diciendo en esta sesión, favor de ponerla en el chat para que al final destinemos algunos minutos para contestar esas dudas y esas preguntas que ustedes tengan con respecto a esta sesión. ¿Ok? Pues bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Bueno, tardes, noches, podemos decirlo así. Bueno, antes de empezar con el foro de aprendizaje, quiero comentarles que en la primera sesión que tuvimos, recuerden que estaba inhabilitada la plataforma, por lo cual la mayoría de ustedes no pudieron asistir. Sin embargo, en esa sesión les hablé un poco de los horarios y los días en los que ustedes iban a obtener su retroalimentación. Es decir, si tú me mandas tu actividad el día lunes, tendrías tu retroalimentación el miércoles. Si me la mandas el martes, el jueves. Si me la mandas el miércoles, el viernes. Y todos aquellos alumnos que envíen su actividad entre viernes, sábado y domingo obtendrán su retroalimentación los días lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, ¿ok? Porque los fines de semana como tal no se cuentan para la retroalimentación de actividades. Sin embargo, muchos de ustedes me mandan sus actividades entre sábado y domingo, por lo que a mí se me cargan las actividades para revisar y por lo tanto les pido que sean un poquito pacientes para que yo les dé su retroalimentación entre lunes, martes y miércoles de la siguiente. Cualquier duda al respecto, por favor, pueden dejar su pregunta o también me pueden contactar. Bueno, vamos a empezar con el foro de aprendizaje. Hasta ahorita yo he revisado lo que han ustedes compartido en este foro de aprendizaje y me doy cuenta que algunos solamente entran a saludar y está bien, está bien. Sin embargo, recuerden que aparte del saludo, ustedes tendrían que estar realizando lo que se les pide en el foro de aprendizaje para cumplir con el objetivo. El objetivo de este foro de aprendizaje es ingresar y solicitar información sobre actividades o situaciones que ocurrieron en el pasado utilizando la estructura del pasado simple. Y también tienen que escribir en inglés acerca de lo que hacías antes de ingresar a esa etapa de tu vida y qué te motivó a cursar tu bachillerato en esta modalidad. Para que ustedes cumplan con el objetivo de aprendizaje de este foro de aprendizaje, yo les sugiero hacer 3 preguntas en pasado
a sus compañeros, por lo menos a 3 compañeros. Se contaría como su primera participación. Que su esófago se desgarró. Eso podría ser por a ver, ¿podrían por favor poner su porque micrófono en silencio? Y este tuyo clínico podría darle eso. Ella aquí. Ok. Gracias. Después de que ustedes hayan realizado las preguntas, tienen que contestar las preguntas que te hayan hecho tus compañeros utilizando el pasado simple y esta se contaría como su tercera participación. Y finalmente, tendrías que hacer tu conclusión de tu participación en este foro. En la conclusión, yo te sugiero que me pongas alguna opinión o alguna razón por la cual tú estás estudiando este bachillerato en esta modalidad, este bachillerato de prepa en línea SEP a distancia, ¿ok? Bueno, aquí les pongo una nota. Recuerden que ustedes pueden utilizar used to para hablar de hábitos en el pasado o de acciones que solíamos hacer y que ya no hacemos ahora. Used to como tal, como ustedes se fijan, el verbo está en negritas, es un verbo en pasado y significa solía. Yo solía, por ejemplo, caminar en el parque mucho, podríamos decirlo, I used to walk in the park a lot. Y ustedes también lo pueden conjugar como cualquier otro verbo en pasado. Aquí se los estoy poniendo en pasado, es un verbo regular y este siempre va acompañado con el tú y lo traducimos como solía para hablar de hábitos en el pasado. Ahora vamos a ver unos ejemplos de preguntas. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas en pasado simple, ¿ok? Vamos a utilizar el pasado simple. What did you do before studying Prepa SEP online? What did you do? ¿Cómo sabemos que es una pregunta en pasado? Porque tenemos el auxiliar did. Cuando hay auxiliar, el verbo principal, que es el que está en negritas, no se altera, se deja en su forma de infinitivo. Entonces, what did you do before studying Prepa Online SEP? I worked in a restaurant. En la respuesta tenemos que poner nuestro verbo en pasado simple. Aquí estoy hablando de un verbo regular, por lo tanto lleva la terminación ed. I worked in a restaurant. Where did you live before getting married? Por ejemplo, si alguien puso que se casó, I got married, yo le podría hacer una pregunta. Where did you live before getting married? I lived with my parents. What did you used to watch on TV when you were a child? Aquí vean, hay una pregunta con used to. ¿Ya vieron? Como estamos haciendo una pregunta en pasado, con el auxiliar did, el verbo se queda en su forma de infinitivo, ya no lleva de, porque estoy utilizando el auxiliar did. Entonces solamente digo, what did you used to watch on TV when you were a child? En la respuesta, vean, en la respuesta sí lleva de porque estoy conjugando el verbo en afirmativo. I used to watch cartoons. Estas son preguntas que pueden utilizar con una question word, que son what, where, when, which, where, etc. Ahora, si ustedes quieren hacer una pregunta cerrada, en inglés se llaman yes, no question. Para hacer una pregunta cerrada en inglés, tienen que empezar con el auxiliar en pasado, en este caso con did. Did you use the internet before studying Prepa SEP online? ¿Usabas el internet antes de estudiar la prepa en línea SEP? Contestamos con el mismo auxiliar primero, yes, I did, o no, I don't, depende. Punto y seguido, I checked my email y damos información extra. Did you used to play video games when you were a teenager? Yes, I did. I used to play Nintendo, for example. Las preguntas de arriba, estas, recuerden que solamente son ejemplos.
Ustedes pueden hacer infinidad de preguntas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una pregunta en pasado simple con el verbo ser o estar? Recuerden que el verbo ser o estar es un verbo aparte. ¿Por qué? Porque este verbo tiene la particularidad de que funciona como verbo, pero también funciona como auxiliar, ¿ok? Tiene esas dos funciones. Entonces, cuando yo uso este verbo ser o estar en una pregunta, ya no tengo que poner otro verbo y ya no tengo que poner el auxiliar did. ¿Por qué? Porque este cumple con las dos funciones, es verbo y también es auxiliar. Entonces, yo quiero hacer una pregunta con verbo ser o estar. Por ejemplo, where were you before moving to Mexico City? ¿Dónde estabas tú antes de mudarte a la Ciudad de México? I was in Querétaro. Ahora, ¿puedo hacer preguntas cerradas? Sí. Empiezo con el auxiliar del verbo ser o estar, que es el was o el were en pasado. Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras niño? Yes, I was very happy. Was your father a famous soccer player? Yes, he was. He played for Pumas team. Entonces, tu papá era un jugador de fútbol, soccer, era un jugador famoso de fútbol, soccer. Sí, él jugaba para los Pumas. Vean que también puedo hacer preguntas con verbo ser o estar en pasado. Cuando utilizo este verbo, vean que lo demás que viene en la pregunta ya no hay ningún verbo ni ningún auxiliar porque este cumple con las dos funciones. Bueno, y de esta manera ustedes tendrían que contestar el foro de aprendizaje de esta semana. Hagan sus preguntas primero. En la primera participación le pueden hacer a 1 a 2 compañeros. Después esperen a que contesten sus preguntas. Ustedes contestan las preguntas que les hagan y en su tercera participación ya nada más ustedes darían una conclusión. La conclusión puede ser sobre el tema que se está viendo, sobre el pasado, sobre lo que hacían antes de ingresar a Prepa en línea CEP, su opinión de su participación en el foro, su opinión de la estructura gramatical, cualquier tipo de conclusión que ustedes hayan tenido en el foro de aprendizaje es bueno. Ahora, vamos a pasar con la actividad integradora 3. Esta actividad se llama A Happy Day. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Bueno, primero se les pide que descarguen el archivo A Happy Day y tienen que hacer párrafos, un párrafo de 5 a 8 líneas. Para realizar este párrafo, deben de contestar estas preguntas. What was the happiest day of your life? ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? The happiest day of my life was when, así podrían empezar. The happiest day of my life was when. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí en esta línea? Explica brevemente cuándo fue el día más feliz de tu vida o cuál fue en general, a grandes rasgos. Después, ¿qué ocurrió? What happened? Aquí, explica brevemente qué sucedió. Puedes usar pasado simple y contrastarlo con el pasado continuo. Entonces, van a explicar, van a dar más detalles de lo que sucedió ese día. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? Aquí tienes que utilizar adjetivos calificativos para describir cómo te sentías en ese momento. Luego, why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because fue el día más feliz de mi vida porque me van a dar algunas razones por las que ese día fue el más feliz de su vida. Ahora, yo les pongo aquí un ejemplo. Este solamente es un ejemplo ilustrativo de cómo podrían contestar.
su actividad. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. Aquí brevemente estoy diciendo, el día más feliz de mi vida fue cuando pasé el examen de admisión a la universidad. Después, what happened? Although I did well in the examination, I was not so hopeful of getting a place at university. I was very much anxious because the question of my career was involved in it. A day earlier, when the result was expected to be published in the local newspapers, I spent a restless night. I, along with my friends, got up early in the morning and went to the newspaper stand on the way. Aquí tienen que explicar brevemente qué es lo que sucedió ese día. Entonces yo puse, aunque me fue bien en el examen, no tenía esperanzas de obtener muchas esperanzas o no estaba muy esperanzado de obtener un lugar en la universidad. Estaba muy nervioso porque estaba en juego mi carrera. Un día antes, cuando el resultado se esperaba que se publicara en los periódicos locales, yo no pude dormir, estuve muy inquieto en la noche. Y junto con mis amigos me levanté muy temprano en la mañana y fui al puesto de periódicos para comprar. Y fui al puesto de periódicos, ¿ok? Hasta aquí quedó. Luego, how did you feel? I felt very happy. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. My voice was piercing my heart. I hurriedly bought the paper and started spotting out my roll number. Aquí brevemente digo, me sentí muy feliz, estaba gritando cuando vi mi número en el periódico. Compré el periódico para revisar si estaba bien mi número. Entonces, aquí utilizo, vean que les pongo en verde el pasado continuo. ¿Por qué estoy utilizando pasado continuo? Porque estoy describiendo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y también utilizo el pasado simple para contrastar. Recuerden que cuando contrastamos pasado simple y pasado continuo, utilizo when. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. Estaba gritando cuando vi mi número en el periódico. Después, why was the happiest day of your life? It was the happiest day of my life because I got a place at my local university and my parents were very proud of me. ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? Porque obtuve un lugar en la universidad y mis papás estaban orgullosos de mí. Aquí utilizo también pasado simple, como ustedes lo pueden ver. Se los pongo en verde. Y menciono algunas razones del por qué fue el día más feliz de tu vida. Bueno, aquí solamente puse I got a place at my local university and my parents were very proud of me. Y de esta manera ustedes tendrían que contestar la primera actividad. Ahora, como este ejemplo fue meramente ilustrativo, si ustedes se fijan, si yo junto todos estos renglones en uno solo, me darían más de 8 líneas y la actividad solamente les pide de 5 a 8 líneas. ¿Ok? Entonces ustedes lo pueden sintetizar un poquito más. Aquí en donde más escribí fue para describir qué es lo que sucedió. Sin embargo, ustedes lo podrían resumir tal vez en 3 líneas para que en total tengan 8. Si ustedes tuvieran 10 líneas, no hay problema, pero si tuvieran 20 o 30 líneas,
entonces sí sería un problema. ¿Por qué? Porque la actividad nada más les está pidiendo de 5 a 8 líneas. Como ustedes se fijan, es muy poco lo que se les pide, pero deben de tener cuidado en que todo lo que se les pregunte esté en ese párrafo de 5 a 8 líneas. Es por eso que ustedes deben de poner atención a las preguntas que están aquí. Las preguntas no deben de ser incluidas. Ustedes solamente pueden contestar su actividad sin necesidad de poner las preguntas. Solamente las preguntas sirven como guía para organizar la información. Ahora, en esta liga que les pongo aquí donde dice Linking Words, ustedes van a encontrar palabras conectoras. ¿Cuáles son esas palabras conectoras? Bueno, voy a dar un clic a esta liga y vamos a ver algunas palabras conectoras que les puede servir para organizar su información. No nos vamos a meter muy de lleno a esto, solamente es como referencia para que ustedes puedan redactar mejor ese párrafo. Las palabras conectoras tienen diferentes funciones. Unas nos sirven para enlistar, otras nos sirven para contrastar ideas y otras nos sirven para argumentar. Entonces, las palabras conectoras tienen muchas funciones. Y en esta liga, que ahorita les voy a mostrar, vienen las palabras conectoras y algunos ejemplos de cómo pueden utilizarlas. Vamos a ver, entonces. Ahorita les muestro en pantalla esta página. Bueno, aquí tenemos Linking Words y vemos que hay palabras conectoras que nos ayudan a agregar información. Y aquí viene la lista como and, in addition, as well as, also, to, furthermore, moreover, in addition, besides. Todas estas palabritas conectoras nos sirven para agregar información. Ustedes las pueden utilizar. La que más utilizamos siempre es and, pero vean, hay más variedad de palabras que en lugar de and ustedes las pueden utilizar sin ningún problema. Otros nos sirven para sintetizar, como in short, in brief, in summary, to summarize, to conclude, in conclusion. Estas palabras nos pueden servir para sintetizar. Ahora, cuando nosotros estamos enlistando ideas, utilizamos también conectores. Por ejemplo, firstly, secondly, finally, the first point is the following. También ustedes las podrían utilizar para dar una razón debido a, due to the fact that, because, la que más utilizamos es because, que significa por qué. O since, ya que. As también significa ya que. ¿Eh? También podrían utilizar algunas de esas palabras. O para dar un resultado, por lo tanto, therefore, so, consequently, as a result, como resultado, podrían utilizarla. Para contrastar ideas, recuerden que nosotros utilizamos el when y el while. Lo vimos en la semana pasada cuando estábamos viendo la segunda actividad integradora, meanwhile, que ustedes tenían que describir lo que estaba sucediendo cuando el robo pasó, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos estas palabras conectoras, while, when, but, however, pero, sin embargo, aunque,
Nevertheless también significa sin embargo. Mientras, while es mientras. Whereas también significa mientras cuando están contrastando. Unlike, que significa a diferencia, ¿ok? Y aquí vienen algunos ejemplos. Bueno, estas son algunas de los conectores que les podrían servir para su actividad integradora. Ahora, vamos a regresar a la actividad. A happy day. Y vean que cuando yo describo what happened, utilizo un conector que es although. Although es para contrastar también ideas. Aunque me fue bien en el examen, vean que aquí utilizo although. Bueno. Ahora, la segunda parte de esta actividad, de la primera actividad de la semana 2, es que contesten la pregunta, why is it important to know about past events? ¿Por qué es importante saber los eventos pasados, conocer los eventos pasados? Para contestar esta pregunta, yo te sugiero utilizar conectores para enlistar first, then, after that. ¿Se acuerdan que estos conectores también los utilizaron la semana pasada en la actividad meanwhile? Igual aquí los pueden utilizar. Ejemplo, it is important to know about past events for many important reasons. First, because I learned about the history of my family and that allows me to understand my origins, what my origins are and where I come from. Second, it is essential to get a sense of identity to understand how we behave in society. Third, it is important to know about past in terms of medical questions, which affect my children, so I can take care better about my health. Last but not least, o también podrían decir, finally, without knowing anything of my history, I cannot make important decisions. Vean que aquí toda la información yo la estoy organizando con conectores para enlistar razones. Las razones del por cual es importante conocer el pasado. ¿Cuáles son esas razones? Y bueno, ya pongo primero, porque aprendo de la historia de mi familia y eso me permite entender cuáles fueron mis orígenes y de dónde vengo. Segundo, es esencial tener un sentido de identidad para entender cómo nos comportamos en sociedad. Tercero, es importante saber el pasado en términos médicos. Así puedo saber qué le afecta a mis hijos y cómo puedo cuidarlos mejor, cómo puedo cuidar su salud mejor. Finalmente, sin conocer nada de mi historia, no puedo tomar decisiones importantes. Bueno, esto solamente es una sugerencia, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero cuando utilizamos conectores, la información se ve más organizada y el lector, en este caso yo, la puedo entender mejor. Bueno, ahora vamos a ver lo que se les pide en la segunda actividad. La segunda actividad se llama Making My Family Timeline. Para hacer esta actividad, ustedes tienen que descargar el archivo Making My Family Timeline, realizar 10 preguntas en pasado simple con su traducción en español sobre tu familia. Entonces, tienen que hacer 10 preguntas en pasado simple y su respectiva traducción en español sobre tu familia. Las preguntas pueden ser yes, no questions o WH questions y pueden estar dirigidas a un miembro de tu familia. Por ejemplo, a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, etc. Veamos ejemplos de preguntas. Did you live in Mexico City when you were a child? Supongamos que estas preguntas yo se las estoy haciendo a mi abuelo.
Did you live in Mexico when you were a child? ¿Vivías en México cuando eras niño? Were your grandparents from Mexico City? ¿Tus abuelos eran de la Ciudad de México? Ahora, preguntas con una question word. Where did you meet your wife? ¿Dónde conociste a tu esposa? When did you get married? ¿Cuándo se casaron? Ahora, con las respuestas, ustedes tienen que realizar las respuestas que les den, que les da a su abuelito, en este caso, por ejemplo, las tienen que poner las respuestas y al lado tienen que poner la traducción de esas respuestas, ¿ok? Entonces, van a poner la respuesta tal cual que les dio su abuelito en este caso, que yo lo entrevisté, por ejemplo, y van a poner su traducción de esas mismas respuestas en español. Van a hacer lo mismo, pero en español. ¿Okay? Ahora, con las respuestas que les da la persona a quien ustedes entrevistaron, ustedes tienen que realizar una línea del tiempo. Lo que la línea del tiempo debe de incluir son las fechas. Por ejemplo, aquí yo les puse años, 1950, 1965, etc. Y tienen que hacer una oración muy breve de lo que sucedió. Ahora, ya que tengan la oración, lo que tienen que hacer en el audio, en esta actividad, van a grabar lo que ustedes tienen en su línea del tiempo, solamente lo que tienen en la línea del tiempo. Por ejemplo, in 1950, my grandfather joined a new school. In 1965, he met Pat and became good friends. In 1976, he learned baseball at a summer camp. In 1986, he won the match against public school. In 1998, he joined the Scouts and learned CPR. In 2014, a truck hit him, but I saved his life. Bueno, ustedes tendrían que poner esto que dice recording, no lo tienen que poner así como yo, solamente lo tienen que grabar, ¿ok? Tienen que grabar lo que pusieron en su línea del tiempo. Y finalmente, tienen que hacer un párrafo en donde expliques tu experiencia al saber de la vida de algún miembro de tu familia. Por ejemplo, I am so very grateful to have my grandfather as my hero. My grandfather taught me how to live a full life, to be happy and grateful. My grandfather taught me to work hard and not complain. Bueno, aquí ustedes van a explicar la experiencia al saber la vida de algún miembro de tu familia. Todo lo que ustedes puedan concluir después de que hayan entrevistado a esa persona, lo van a poner en este párrafo. Es un párrafo muy breve. Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer en la actividad integradora 4 de la semana 2. Vean, antes de terminar, aquí les pongo una breve explicación de cómo utilizar el verbo ser o estar. Recuerden que el verbo ser o estar tiene varias funciones. Una es para hablar sobre tu origen. Por ejemplo, I am from Mexico. He was from the USA. Otra es para hablar de tu estado en el que te encuentras. I am tired, por ejemplo, estoy cansada. O I was tired yesterday. Este está en presente y acá está en pasado. Para hablar de tu ocupación, I'm a teacher o he was a teacher. Para hablar de tu nacionalidad, I'm Mexican or he was Mexican. Para hablar del clima, it is cold and humid o yesterday was cold and humid. Para hablar de tu estado civil, I was married o he was married o I am married. Para hablar de tu edad, I am 21 years old o he was 21 years old when he got married, por ejemplo. Y vean cómo puede utilizar
estas funciones que yo les pongo del 1 al 7 en una pregunta. Where was my grandma from? Si yo quiero preguntar de dónde era mi abuela, obviamente tengo que utilizar verbo ser o estar en pasado. Where was my grandma from? She was from Mexico City. Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras niño? Yes, I was. O no, I wasn't. What nationality was your father? ¿De qué nacionalidad era tu padre? He was Spanish, por ejemplo. Él era español. ¿Ya vieron cómo podemos utilizar el verbo ser o estar en las preguntas de acuerdo a la función? En la número 8 estoy hablando de origen. ¿De dónde era mi abuela? En la número 9 estoy hablando de un estado. ¿Eras feliz? En la número 10 estoy hablando de la nacionalidad. También puedo utilizar preguntas en pasado con did. Did you work in a company when you were young? ¿Trabajabas en una compañía cuando eras joven? What did you do 35 years ago? ¿Qué hacías hace 35 años? Por ejemplo. Bueno, como ya les comenté al principio de la sesión, la retroalimentación de actividades, siempre que me las manden el lunes, tendrán su retroalimentación el día miércoles, el martes, el jueves, a más tardar, el miércoles, el viernes, el jueves, el viernes, sábado y domingo, hasta lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, chicos. De todas maneras, les voy a enviar esa información para que la tengan presente. Y ustedes me pueden solicitar extensión de tiempo cada vez que ustedes así lo requieran. Siempre estoy dispuesta a darles extensión de tiempo y bien también si ustedes quieren corregir alguna actividad, lo pueden hacer. Solamente tienen que mandarme un mensaje para que yo les pueda reabrir la actividad sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, pueden hacérmela en este momento. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de las actividades, de lo que se va a ver en esta semana? Bueno, Héctor nos dice que no tiene preguntas, pero los demás, chicos, recuerden algo muy importante que luego los alumnos no saben, es que en la actividad integradora 3 de esta semana, la actividad integradora 3, donde describen el día más feliz de su vida, ustedes tienen que grabar tanto el párrafo donde describen el día más feliz de su vida, como el párrafo de la segunda sección del por qué es importante conocer el pasado. Y en la actividad integradora 4 de esta semana, lo que tiene que ir en el audio es lo que ustedes pusieron en su línea del tiempo. ¿Ok? Eso sería lo que ustedes tendrían que hacer. Bueno, si no tuvieran otra pregunta, por mi parte eso es todo, chicos. Las fotos pueden ser ilustrativas, no necesariamente tienen que ser de ustedes, pueden ser ilustrativas, nada más. Las pueden bajar de internet, no necesariamente tienen que ser personales, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos y si tienen alguna otra pregunta, pueden mandarme un mensaje. Bye, bye, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Estoy al pendiente de sus dudas. Bye.